Amix, estaré complementando el resumen con algunos datos que se omitieron del capítulo 13 del tomo 3 de la novela ligera. Así que disfruta el resumen. Anshi, la emperatriz viuda y madre de Jinshi y el actual emperador, tenía una preocupación que le quitaba el sueño. Algo la atormentaba y al parecer la respuesta estaba en un cuarto al que nadie podía entrar. Mientras tanto, en el pabellón de Jade, Hongniang estaba tan molesta con Mao Mao que intentó asustarla diciéndole que su nueva habitación sería el almacén del pabellón. Su plan salió completamente al revés, pues Mao Mao estaba encantada con la idea, ya que tendría más espacio para sus medicinas y materiales, y sin pensarlo dos veces, tomó las manos de su jefa y con una sonrisa de oreja a oreja, le agradeció por el upgrade de su cuarto. Al parecer, Hongniang no estaba muy contenta con la creciente colección de colas de lagartijas de Mao Mao, cosa que disgustaba al resto de las doncellas. Además, ella ya había convertido su propio cuarto en un pequeño almacén de medicinas, por lo que el aroma a todo tipo de hierbas empezaba a sentirse adentro del pabellón. Cuando las demás se enteraron de que Jinhua la había acusado y que como resultado recibió una severa sanción, se sintieron culpables, pero Mao Mao las tranquilizó, asegurando que ella misma había pedido mudarse al almacén. Eso las calmó, aunque les recomendaron que dejara de atrapar bichos por todo el palacio. Mao Mao, desconcertada, aseguró que hacía tiempo que había dejado de recolectar lagartijas, desde que Jinhua se desmayó, para ser exactos, pero las chicas insistían en que la gente del palacio interno decían que habían visto a una joven extraña atrapando bichos y riendo como una loca. Mao Mao respondió con tranquilidad que definitivamente no se trataba de ella. Sin embargo, se quedó pensando en quién más podría tener ese extraño pasatiempo. Y entonces recordó a Shisui. Decidida a resolver el misterio, fue a la lavandería a preguntarle a Xiaolan por su paradero, pero Xiaolan no tenía ni idea, ya que Shisui a veces desaparecía sin previo aviso. Para ayudar, preguntó a otras doncellas, pero estas se mostraron reacias a hablar con Mao Mao al notar su uniforme. Otras doncellas sabían que trabajaba para una consorte de alto rango y en el palacio incluso las doncellas tenían jerarquías. Por envidia o por simple resentimiento, algunos trataban con frialdad a las asistentes de las consortes, aunque nunca se atrevían a hacer nada más por miedo a meterse en problemas. Para romper el hielo, Mao Mao pensó en ofrecerles un aperitivo, pero ya no le quedaban dulces, pues los había compartido con Xiaolan. Sin embargo, al buscar en los pliegues de su túnica, encontró el pañuelo que Jinshi le había regalado cuando se lastimó la mejilla en el pabellón de cristal, y aún conservaba su aroma. Astutamente, Mao Mao ofreció darles el pañuelo si le decían dónde estaba Shisui. Las doncellas reconocieron de inmediato a quién pertenece ese pañuelo, y dado que todas tenían un pequeño o no tan pequeño crush con el guapísimo eunuco, aceptaron el trato con entusiasmo. Así, Mao Mao se dirigió al bosque en la zona norte, el lugar favorito de Shisui, debido a la gran cantidad de bichos que lo habitaban. Mientras caminaba, se encontró con unas flores de Don Diego de noche, aquellas mismas que cuando era niña recolectaba junto con las cortesanas para hacer una medicina que evitaba embarazos en la casa Verdigris. Este hallazgo la hizo conectar los puntos con los recientes eventos en el palacio. Si Shin realmente quería quitarle el puesto de concubina a su prima, tenía sentido que poseyera tantos perfumes antibebés. Después de todo, todas las consortes compartían la atención del emperador, y si Lifa había estado con él, era muy probable que también estuviera embarazada. Pero el problema no terminaba ahí. Preparar esos perfumes requería mezclar flores venenosas con mercurio. No era algo que una simple dama de compañía sin conocimientos médicos pudiera hacer por sí sola, lo que significaba que alguien la había enseñado, y esa persona aún debía estar en el palacio. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando de repente Shisui salió de entre los arbustos persiguiendo insectos con una felicidad casi infantil. Mao Mao sintió una profunda indignación, pues cómo era posible que la confundieran con esa loca de los bichos. Tan absorto estaba Shisui en su cacería que ni siquiera notó a Mao Mao, hasta que accidentalmente le aplastó un insecto en la cabeza, por lo que se disculpó apresuradamente. Mao Mao suspiró, fue a lavarse el cabello y luego se sentó a su lado, mientras la otra hablaba emocionada sobre los bichitos en su jaula. Al notar la intensa charla de Shisui, Mao Mao se arrepintió por haberle preguntado por los bichos en primer lugar. Justo entonces, un sonido extraño llamó su atención. Al voltear, vio una pequeña procesión. En el centro caminaba la emperatriz viuda. La reconoció de inmediato, pues Mao Mao la había visto el año pasado en la fiesta del jardín
jardín. Shisui comentó que se dirigía a la clínica del palacio. También le explicó a Mao Mao que ella la fundó cuando aún tenía poder y también colaboró para abolir la esclavitud y las operaciones para hacer eunucos. Cuando la procesión desapareció, Shisui se levantó mientras decía que ya se iba y le aconsejó a Mao Mao hacer lo mismo o si no la podrían regañar enérgicamente. Mao Mao dudó. Quería ir a la clínica para averiguar si la emperatriz viuda estaba al tanto de lo sucedido en el pabellón de cristal, porque de ser así, estaba segura que empezaría una revolución en cuanto a las prácticas médicas del palacio. Pero si llegaba tarde, Honyang y el resto se enfadarían. Al final, optó por regresar. Al llegar, su jefa la puso a lavar las ventanas bajo una estricta supervisión. Al principio, pensó que solo era con ella, pero al observar, noté que Honyang estaba controlando a todas con el mismo nivel de exigencia. Mao Mao se preguntó si acaso esperaba a alguien importante, y no tardó en descubrirlo. La emperatriz viuda llegó al pabellón de Jade y fue recibida por la consorte Gyokuyo y sus damas de compañía. Anshi saludó amablemente y preguntó por su salud, lo que dejó en claro que ya sabía sobre su embarazo. Mientras la emperatriz viuda cunaba a su nieta, de repente se dirigió a Mao Mao para preguntarle si Jinshi la había asignado al pabellón de Jade. Mao Mao respondió que sí, un poco desconcertada, y Anshi la miró con interés y mencionó que Suiren le había hablado de ella, ya que antes de ser la asistente de Jinshi, primero fue su dama de compañía. Gyokuyo captó la indirecta de su suegra y con una sonrisa pidió permiso para retirarse con su hija dormida. Ahora solas, la emperatriz viuda invitó a Mao Mao a sentarse, pues tenía un asunto complicado que resolver y necesitaba su ayuda. Mao Mao obedeció y escuchó a la emperatriz viuda. Tal vez era idea de Mao Mao, pero notó que la emperatriz tenía muchas expectativas por la ayuda de ella, así que le advirtió a la emperatriz que ella no era tan buena resolviendo problemas, pues solo decía lo que pensaba de cada situación. Su respuesta pudo sonar presuntuosa, pero sincera. No quería darle falsas esperanzas. Sin embargo, Anshi estaba desesperada y le pidió que investigara si en el pasado ella le había echado una maldición al antiguo emperador. Mao Mao la miró sorprendida. No era un pedido común, pero considerando la reputación del antiguo emperador, tampoco era descabellado. Después de todo, era conocido por su depravación, casándose con niñas y dejando tras de sí un legado de horror. La prueba viviente de ese horror estaba frente a ella. Anshi tenía una cicatriz en el vientre, ya que había quedado embarazada siendo apenas una niña y su cuerpo, demasiado joven para dar a luz, tuvo que someterse a una cesárea. El médico que realizó la cirugía fue convertido en un eunuco. Ese médico era el padre de Mao Mao. Años después, la emperatriz viuda dio a luz a su segundo hijo, aunque se podría pensar que el segundo hijo de Anshi pudiera no ser hijo del antiguo emperador, pues cuando nació, Anshi ya era una mujer adulta, pero esto solo era una mera suposición de Mao Mao que decidió ignorar por miedo a perder la cabeza si lo decía en voz alta. Unos días más tarde, la emperatriz viuda invitó a las 4 concubinas a tomar el té en su pabellón. Después de que recibió la invitación en el pabellón de Jade, Mao Mao y las otras damas de compañía empezaban a preparar lo necesario para la visita al palacio exterior, que es el lugar en donde vive el emperador. Las chicas estaban nerviosas por este evento, pues no pensaban que podrían ocultar el embarazo de Gyokuyo si las otras consortes decían algo indebido, pero como este evento era una invitación de la emperatriz viuda, la madre del emperador no podría negarse a ir, así que para este evento, Honyang serviría a la señorita Gyokuyo como su catadora para demostrarle su confianza a la emperatriz viuda y no usar a su catadora habitual. Honyang también sabía que Mao Mao hacía otros trabajos que le pedían personas importantes y debido a esto se aseguró de hablar sinceramente con ella y asegurarse de que no fuera a traicionar a la consorte Gyokuyo. Por eso la asustó al acorralarla contra la pared y asegurarse de que Mao Mao era de fiar. En realidad, este evento solo fue una pantalla para poder llevar a Mao Mao al palacio externo sin levantar sospechas y que ella pudiera investigar el caso que le encargó la emperatriz viuda. Mao Mao fue conducido a un cuarto alejado del palacio principal, donde nadie podía pasar adentro, pero desde afuera se podía percibir un aroma extraño y algunos muebles viejos. En este lugar, anteriormente vivía el antiguo emperador. Después de mostrarle el cuarto, la dama de compañía de la emperatriz viuda llevó a Mao Mao a otro cuarto, en donde había una ventana desde la cual se podía apreciar todo el jardín del palacio. Ahí, el antiguo emperador y su madre pasaron los últimos días de su vida. Mao Mao pensó que como el antiguo gobernante ya era un anciano, su muerte podría haber sido por causas naturales. La dama de compañía pensaba lo mismo, pero la emperatriz viuda seguía sintiendo que él se había muerto por una maldición que ella le había echado, pues desde que lo conoció pasaba los días anhelando la muerte del emperador. Como prueba de que la muerte del emperador fue resultado de una maldición, fue porque un año después de su muerte, la emperatriz viuda y su hijo fueron al mausoleo donde estaba el ataúd del antiguo
emperador y al abrirlo para enterrar el cuerpo, descubrieron que no se había descompuesto ni un poco. Asustados, abrieron el ataúd de la madre del emperador muerto y como era natural, ella sí se encontraba en un estado de descomposición natural. Dentro de poco iban a derrumbar ese edificio y antes de que eso sucediera, Anshi quería encontrar la razón exacta de la muerte del emperador, pues no quería pasar el resto de su vida sintiéndose culpable por tal vez haber matado al emperador con una maldición. Mao Mao aceptó investigar el caso, pero con una condición. Y así llegamos al final del episodio 32. Siento que todo pasó volando, pero no me quejo. En el próximo capítulo, con suerte, habrá 2 escenas Jin Mao que ya quiero ver. Además, presenciaremos como indirectamente la familia imperial le da el visto bueno a Mao Mao para unirse a la familia y Jinshi estará más que feliz con eso. A mis mejores Amix y Amix especial, como siempre, gracias infinitas por apoyar el canal con sus bellas moneditas. Los adoro de verdad. Hacen posible que tenga más tiempo para crear más videos. Y a mis Amix en general, los quiero muchísimo por siempre comentar y ver los videos hasta el final. Así que no lo olviden, los quiero y quiero verlos a todos en el próximo resumen.